Para la siguiente actividad vamos a comenzar desde un sistema que está actualmente cargado en este pequeño Tortubot. Este robot actualmente está configurado de tal manera de que se va a mover si los sensores están activos y va a girar si alguno de los sensores laterales se llega a desactivar. El funcionamiento de este robot es para ir sobre la mesa y detenerse en caso de que alcance algún borde de la mesa. Si llega en forma diagonal al borde de la mesa, se va a ir ajustando hasta detenerse. Es un pequeño sistema de seguridad que está pensado en extender la funcionalidad de este robot para poder hacerlo teleoperado, pero impedir que unas malas instrucciones de operación hagan que el robot caiga. Revisen ustedes cómo está construido este código. Es importante que comprendan cómo están definidas las funciones. Funciones de operación del robot están definidas de tal manera de que son los sensores de proximidad los que están dando las instrucciones de movimiento al robot y los cuales después son convertidos en órdenes hacia los motores. Este es el resultado de una actividad anterior y va a ser el punto de partida para comenzar a trabajar en esta siguiente actividad. Si ustedes verifican el funcionamiento que acabamos de observar en el Tortubot real en el simulador de Walkway, van a encontrarse con lo siguiente. Cuando ejecuten la simulación, van a encontrarse con los pitidos iniciales que nos dicen que el microcontrolador se está reiniciando. Y una vez que todos los sensores de entrada están en valor 1, como es el caso, el motor se está moviendo hacia adelante. Si el sensor central se desactiva, los motores se detienen. Pueden verlo en las velocidades y las indicaciones que están en el terminal. Y los sensores de la izquierda, cuando se desactivan, hacen que el robot retroceda girando en un sentido o en otro. Observen que en el robot real las entradas de los sensores son entradas que se activan con el nivel bajo de acuerdo a la configuración de la electrónica que ustedes pueden revisar en la documentación. Por ahora, si ustedes ejecutan la simulación y juegan un poco con los sensores, van a comprender bien cómo es el funcionamiento actual que acabamos de observar hace un minuto. Esta es la funcionalidad base para comenzar a transformar nuestro código actual y darle la opción de que el robot ahora pueda ser controlado, teleoperado, mediante instrucciones que sean recibidas a distancia. Para convertir nuestro Tortubot en un robot teleoperado, tenemos que modificar la arquitectura de software que actualmente está grabada en el microcontrolador y el cual hace que los sensores sean quienes entreguen órdenes al microcontrolador para modificar las velocidades deseadas del robot y con ello accionar los motores y convertirlo en una nueva arquitectura de software que por un lado reciba instrucciones desde un teclado, se traspasen a través de comunicación y estas órdenes sean las que permitan que el controlador decida las velocidades del robot para ser transmitidas a los motores. En tanto, los sensores van a tomar un camino alternativo y van a transformarse en un dispositivo de seguridad, en una suerte de salvaguarda que nos va a permitir evitar que las órdenes recibidas del teclado hagan que el robot caiga desde la superficie de la mesa, por ejemplo. Esta arquitectura de software va a permitir hacer que el robot sea teleoperado, pero a la vez mantenga cierto control local para evitar acciones inseguras. Si observamos esta arquitectura de software deseada y la comparamos con una arquitectura de referencia que hemos estudiado previamente, en una organización de 3 capas, en las cuales podemos ir clasificando dónde se están generando las distintas acciones que van a controlar un sistema de robot móvil en general, vamos a observar que en la capa de aplicación las órdenes de teleoperación podemos concebirla como la interfaz humano-máquina y por tanto es perteneciente a la capa de aplicación de todo este stack de software genérico
que vamos a ir completando hasta llegar a un sistema robótico completo en algún momento. Esta interfaz de teleoperación, de hecho, no va a estar alojada en el propio microcontrolador, sino en otro dispositivo. En el caso nuestro va a ser nuestro computador, el teclado de nuestro computador. Por tanto, es un dispositivo diferente del microcontrolador el que va a dar estas órdenes de movimiento. Las órdenes de movimiento necesitan ser transmitidas y va a existir un enlace de comunicación. Por el momento va a ser un enlace unidireccional, va a ser desde los niveles superiores hacia los niveles inferiores. Los enlaces de comunicaciones y otros mecanismos para transmitir datos se ubican dentro del stack de software en los niveles intermedios. Los niveles de middleware son los que se encargan de transmitir datos entre distintos elementos de un sistema robótico. En este caso, el middleware podríamos considerar lo que no existe como tal, sino que conceptualmente lo vamos a ubicar como una capa intermedia que va a enlazar los elementos del stack superior con los niveles que están más en el lado del hardware. Y en el lado del hardware, que es con lo que el microcontrolador está directamente vinculado, se va a encargar del control de movimiento y el control de los sensores y actuadores. Esto es lo que está en azul, lo que vamos a alojar en el microcontrolador, en el propio robot Tortuga. Y allí deberemos crear un elemento de control, un nodo de control, que va a recibir por un lado las instrucciones provenientes del enlace de comunicaciones y por otro lado las instrucciones provenientes de un nodo de seguridad que toma información de los sensores y entrega a su vez órdenes de movimiento para detener el robot o para hacerlo retroceder y evitar una caída. El controlador va a tener que establecer una prioridad respecto de las órdenes de seguridad y las órdenes de control teleoperado para finalmente enviar las órdenes de movimiento al nodo que se encarga de traducir esas órdenes en movimientos de los motores. Esta es la arquitectura que nos va a guiar, es la solución que vamos a desarrollar. Apuntamos a que el control teleoperado sea en un dispositivo con un script de Python que se comunica a través de Modbus, pero eso aún no lo vamos a poder implementar en el simulador que estamos trabajando, que es WOTWI. Eso es por las limitaciones que tenemos para poder comunicarnos con puertos externos al puerto serial del propio simulador o al puerto Wi-Fi del propio simulador. Y por tanto vamos a trabajar por ahora a través de comunicación serial en primer lugar, la comunicación serial con el simulador de WalkWi, aprovechando al máximo las funcionalidades que podemos sacarle al simulador, pero este enfoque luego lo podremos utilizar y reemplazar con mucha facilidad para cambiar esa comunicación serial por consignas enviadas a través de una comunicación por Modbus y más adelante por instrucciones enviadas a través de la plataforma de ROS. Mantengamos esta arquitectura de software en mente y vamos a trabajar en todo este sector, reemplazando por el momento las instrucciones de Modbus por instrucciones directas enviadas desde el teclado en forma de caracteres de texto y reemplazando el módulo de comunicaciones por un módulo Serial Listener que va a estar escuchando el puerto serial y traduciendo esas instrucciones en comandos de velocidad que harán la tarea de definir los movimientos del robot. Esta es la arquitectura que deberán implementar durante la actividad del día de hoy. Yo les voy a acompañar a implementar este segmento de la arquitectura y va a quedar como una actividad para ustedes crear este módulo de seguridad para impedir que el robot caiga de la mesa a pesar de que le estemos dando las instrucciones de avanzar cuando ya no hay superficie por donde transitar. La función Serial Listener que vamos a utilizar es una adaptación de una forma muy conocida y que está disponible en este proyecto de WalkWi, en el cual está definida una función que está permanentemente escuchando el puerto serial, escuchando instrucciones del puerto serial y recogiendo el primer carácter de la instrucción que se está recibiendo. Se están transmitiendo caracteres de texto
cadenas de caracteres a través del puerto serial, y cada vez que se recibe una cadena de caracteres se aísla el primer carácter, y dependiendo la letra que sea el primer carácter va a ejecutarse una instrucción correspondiente. Una vez que se inicializa, vamos a escribir sobre el monitor serial. Aquí podemos escribir cualquier cadena de texto, y de esa cadena de texto la aplicación va a aislar solo el primer carácter. El monitor me muestra que se recibió la instrucción H, que era el primer carácter, y como la H no corresponde a ninguno de los caracteres predefinidos, entonces la instrucción que se recibe es instrucción nula y no hace nada. Si le doy el carácter J, por ejemplo, que corresponde a la instrucción que va a estar destinada a mover el robot hacia la izquierda, lo ingreso en el simulador. En la web la respuesta no es tan rápida, es bastante lenta en realidad, pero esto se resuelve en el simulador local, en la integración con Visual Studio Code, y esto va a funcionar ya a la velocidad que necesitamos. Aquí nos permite verificar el funcionamiento de esta aplicación y ya tener una idea de cómo la vamos a utilizar en nuestro sistema. Pueden explorarla, ver cómo está construida, y de aquí nos interesa extraer todo este código que está en el lazo principal y llevárnosla a nuestra aplicación que estamos desarrollando en Visual Studio Code. ¿Cómo lo integro en mi proyecto? Bueno, para eso tenemos una guía de nuestra arquitectura de software. La arquitectura de software nos dice que este Serial Listener es la entrada para todas las instrucciones que vamos a tomar ahora del proyecto que teníamos, del proyecto que tenemos como referencia. La verdad es que por ahora solo nos sirve la función de leer los sensores y la función que toma el comando de velocidad y traspasa los sensores. Por tanto, en el código nos vamos a quedar solo con la lectura de los sensores y con la conversión de velocidad. Esto lo voy a comentar porque no lo voy a utilizar por ahora. Me puede interferir con las comunicaciones seriales. El controlador no lo voy a ver de esta manera, por tanto lo elimino. Y voy a quedarme con la conversión de las órdenes de velocidad hacia los motores. Ahora debe comenzar con la lectura del puerto serial. Entonces voy a crear este número para que no confunda. Dejamos estas líneas porque las vamos a utilizar. Y mi ciclo principal comienza con el Serial Listener. Una vez que termina el Serial Listener, lo voy a marcar. Aquí es donde vamos a poner el código que nos trajimos. Antes de seguir haciendo cambios, vamos a verificar que esto funcione. Tengo un error acá con cmdbel, por ahora lo vamos a comentar, luego lo vamos a volver a levantar. Podríamos comentar también la lectura de los sensores, si bien la vamos a usar, todavía no la vamos a usar, por tanto me quedo solo con el código que me traje y vamos a hacer la prueba de si esto está funcionando. Compilo. Ok, y abro el simulador para verificar que todo está andando. Voy a reiniciar el simulador. Tengo el tono de inicio de la inicialización y aquí están los mensajes. La nueva instrucción que espero es un comando. Voy a darle instrucción I. En Visual Studio Code las teclas no se ven. Las teclas que uno está presionando no son visibles. Por tanto, uno solo escribe sobre el teclado y después de unos segundos se va a ver la respuesta. Si escribo J, si presiono J, luego de que haga el proceso me va a dar el resultado. Si escribo H, hace el proceso y me va a dar que es una instrucción nula. Perfecto, está funcionando como esperábamos. Y ya que está funcionando, va a ser muy fácil hacer que desde aquí se definan las instrucciones de velocidad para los motores. Voy a volver a habilitar
la conversión de velocidad a los motores. Las variables que tenía previamente definidas ya no las necesito. Voy a poner nuevas variables, una que se llame Line Velocity, recordar que esta es la instrucción, y Angular Velocity. Estas variables no están definidas aún, las tengo que definir. Lo voy a hacer tomando los nombres al inicio, antes de hacer la lectura, al inicio principal, antes de hacer la lectura. Son variables de tipo flotante, por tanto defino las dos variables en una sola instrucción. Y los valores de estas variables van a depender de lo que queramos que ocurra con cada una de las instrucciones que estamos definiendo. Así, si la instrucción definida es moverse hacia adelante, bueno, entonces Linear Velocity y Angular Velocity van a tomar valores que yo defina. Por ejemplo, uno es mucho, 0.1 metros por segundo hacia adelante, y velocidad angular 0, porque estoy moviéndome solamente hacia adelante. Y ya entendieron la idea. Si la instrucción es moverse hacia la izquierda, no me muevo en sentido lineal, sino que me muevo en sentido positivo angular. Voy a poner un valor no tan rápido, 0,5 radianes por segundo, está bien. Si me tengo que girar a la derecha, entonces lo hago con sentido de giro negativo en velocidad angular. Si necesito ir hacia atrás, voy a ir a 0.1 negativo en forma lineal y sin ningún giro. Y cuando detengo el robot lo detengo cuando la alusión nula. En ese caso hago que ambas velocidades sean 0. Definidas las velocidades según el caso, estas velocidades van a ser recogidas por la función que las transforma a los motores, en instrucciones a los motores, y ya está eso definido. Si ahora guardo, compilo, deberíamos ver este funcionamiento en simulación. Una vez completada la simulación, reinicio siempre mi microprocesador, me sirve para saber que se inicia correctamente. Recibo una instrucción, los motores partieron apagados, le voy a dar I para ir hacia adelante, presiono y ahí tengo los motores moviéndose hacia adelante. Instrucción de girar hacia la izquierda, J. Ahí está el robot girando a la izquierda. K para ir hacia atrás. Ha presionado la letra K. Ahora está el robot yendo hacia atrás. Y presiono cualquier otra letra, por ejemplo P para detenerse. Y ahí tengo los motores detenidos. Este es el robot funcionando por ahora únicamente a través de las instrucciones de teclado. Si miro la arquitectura de software, lo que tengo es un salto desde el Serial Listener hacia el Set Motor Target Velocities. Me he saltado el módulo de controlador que va a recibir la instrucción del Safety Watch para combinar ambas velocidades y establecer algún mecanismo que me permita detener los robots aun cuando tengo una instrucción de moverse hacia adelante, de tal manera de que el robot no se vaya a caer de la mesa. Significa que entre las órdenes de velocidad que he recibido y el envío de estas órdenes al Set Motor Target Velocities debe haber un módulo de controlador que procese los datos leídos desde los sensores. Esa es la tarea que ustedes van a implementar ahora. Significa que entre el final del Serial Listener y el inicio de la conversión de velocidad debe haber aquí otro código que, una vez que se haya leído los datos de los sensores, sea capaz de procesar los datos de los sensores, definir como primera tarea, luego modificar las órdenes de velocidad de acuerdo con los datos de los sensores
y de esa manera hacer que el factor de velocidad que recibe la función setMotorTargetVelocity no hagan que el robot caiga de la mesa. Este es el to-do de la sesión de hoy. El código que ustedes construyan va a estar ubicado en esta parte del ciclo. Tenemos harto trabajo por hacer, de manera que les dejo el desafío. La tercera tarea siempre va a ser organizar el código de acuerdo con las buenas prácticas que hemos venido estudiando.